La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Es un deleite que esté con nosotros. Algunas películas parecen ser muy graciosas y son altamente evaluadas. Así decidieron los críticos en varias estaciones de radio acerca de la película Amigos con Hijos, la cual se trata de dos personas amigas que no sentían atracción romántica, pero que decidieron tener un hijo juntos. Su intención era mantener la relación solamente en forma amistosa, para evitar los problemas que los niños le adosan a las relaciones amorosas que ven en sus amigos. Una historia que puede estar bien escrita y puede parecer muy graciosa, pero significa que por esto usted debe ir a comprar una entrada para verla. ¿Es este el criterio apropiado para elegir los sonidos, las imágenes y las ideas que usted permite que penetren en su mente? Vivimos en un mundo donde esta clase de películas son normales, como también las de violencia, las de sexo ilícito y las de rebelión en contra de la autoridad. ¿Sería posible que estas imágenes que penetran nuestra mente modifiquen nuestro comportamiento? ¿Sería posible que toda la violencia, el sexo ilícito y la rebeldía que vemos en el mundo de hoy sean parcialmente el resultado de nuestra forma de entretenimiento? La Biblia dice que existe una causa por cada efecto. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Se encuentra el mundo moderno bajo maldición? Y si es así, ¿cuál es la causa? Los Estados Unidos, cuna de Hollywood, tiene el más alto nivel de divorcio del mundo. Corea lleva el segundo puesto. Hong Kong lleva el tercer puesto en este vergonzoso torneo. Y aunque esté un poco más lejos, China se viene acercando a los primeros puestos. ¿Existe alguna relación entre nuestras acciones y lo que vemos en la pantalla grande, o en la televisión en nuestros hogares, en los libros que leemos y en la música que entra en nuestros oídos? Para responder a esta pregunta vamos a dar una instrucción bíblica junto con ejemplos verdaderos de la vida real. Algunos de ellos los conozco personalmente, como ser Jimmy y Samantha, y a Frank y Julie. A otros, como Ted Bundy, no los conocí, pero la historia de sus vidas son un testimonio para el tema de hoy. Acompáñenos, no se pierda el programa de hoy. Regresamos en un instante. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. En el programa de hoy responderemos a la pregunta ¿lo beneficia a usted? Discutiremos el modo en que nos entretenemos y si es que tiene un efecto negativo en nuestro pensamiento y conducta. Este es un tema muy debatido. Ciertos expertos dicen que no, mientras otros dicen que sí. ¿Cuál es la verdad? ¿Y puede usted saberla? Sí, amigo, usted puede. Y hoy nos dirigiremos al máximo experto de la conducta humana, como así también veremos ejemplos de la vida real que respaldan a esta fuente. ¿Alguna vez ha considerado quién dirige el curso de este mundo? ¿Por qué es que el ser humano no puede vivir en armonía? Uno pensaría que si verdaderamente somos una especie evolutiva como piensan muchos, que deberíamos de haber aprendido a vivir en armonía después de tantos siglos. Pero esto no es lo que vemos. En vez de querernos cada vez más unos a otros, parece que fuera al contrario. Y cuando se trata de entretenimiento, no parecemos mejores que los antiguos romanos.
quienes festejaban mientras los cristianos eran arrojados a los leones. Alguien puede argumentar que hoy no festejamos que la gente sea devorada, pero el concepto es el mismo. ¿Por qué amamos tanto la violencia? ¿Por qué disfrutamos ver gente apuñalada, o recibiendo disparos, o siendo volada en pedazos, o siendo golpeada hasta la muerte? ¿Por qué es que nos entretenemos con aquello que no nos gustaría que nos suceda a nosotros? La Biblia dice que existe un poderoso ser espiritual, quien guía la senda por la cual la humanidad se dirige. Y Él dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muchos cristianos entonan la canción "Este es el mundo de mi padre", y tiene una melodía pegadiza, y yo también la cantaba cuando estaba creciendo. Pero ¿qué es lo que realmente dice? ¿Es esto algo bíblico? Como hemos visto en Efesios capítulo 2, existe un poderoso ser espiritual el cual enardece la desobediencia en este mundo, llamado el príncipe de la potestad del aire. Él es quien incita la codicia de la carne y los deseos de la mente y del corazón. Obviamente el Dios de la creación rige sobre todo el universo. Pero dentro de esa creación, ¿quién es el Dios de este mundo? Cuando la gente canta "Este es el mundo de mi Padre", ¿quién es ese Padre al que se refieren? En otras palabras, ¿es este el mundo de Dios? ¿Qué nos dicen las Escrituras inspiradas por Dios? Jesucristo hizo este asombroso enunciado al acercarse al final de su vida. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y además dijo: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y no tiene nada en mí. Y también declaró: el príncipe de este mundo ya es juzgado. El contexto de estos enunciados indica que el gobernador de este mundo, el que gobierna en esta era, no es el Dios de la creación, sino que no es otro que el mismo Satanás. Esto lo confirma el apóstol Pablo. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los judíos del tiempo de Jesús, sin dudas pensaban sinceramente que adoraban a Dios. Pero ¿era cierto? ¿Quién era el Padre que ellos seguían? Notemos lo que les dijo Jesús. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Si pudiéramos entender esta simple verdad, que el mismo Satanás está dirigiendo el curso de este mundo, no sería difícil entender por qué el mundo está como se encuentra. Esto explica por qué la moralidad está cayendo abruptamente. Consideremos lo que se infiltra en nuestros hogares por televisión. Amas de casa desesperadas fue una de las series más populares recientemente. Debo confesar que nunca he visto esta serie, pero he visto suficiente publicidad como para darme cuenta que el adulterio era un ingrediente primordial. Y en los artículos de crítica aparece el asesinato como otro de sus ingredientes. La serie de superproducciones americana del 2012 era considerada GCB. Uno se preguntará qué significa GCB. Una simple investigación revela que es una abreviación de Buenas Cristianas Bellas. Pero además es conocido como otra palabra que es generalmente usada para describir mujeres de carácter difícil. La conducta del elenco claramente hace burla de la cristiandad, donde los temas son la traición, el adulterio, el resentimiento y la envidia.
Y por supuesto que es muy adictivo, así como muchas otras comedias dramáticas de Hollywood. Puede que el guión sea escrito magistralmente y que aparezca muy gracioso, pero ¿le resulta gracioso a Dios? ¿Y es esta la manera que debemos entretenernos? Consideremos lo siguiente. Solo porque algo sea gracioso, no lo hace beneficioso para usted. El dulce y el postre helado pueden saber bien, pero tienen sus consecuencias. Algunas cosas son buenas en cantidades generosas, otras son buenas pero con moderación. Y hay otras que simplemente nos hacen sumamente mal. Por ejemplo, las drogas de recreación pueden sonar divertidas, pero llegan a matarnos. Así que, aunque algo sea placentero en esta vida, ¿significa que es beneficioso para usted? El apóstol Pablo escribió acerca de los que rechazan a Dios y lo reemplazan con su propio estándar del bien y del mal. Notemos este pasaje en el libro de los Romanos capítulo 1. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, siendo murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y notemos cuidadosamente el próximo versículo. Quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Lo dicho anteriormente fue traducido de la versión Reina Valera de la Biblia. Pero notemos cómo otra traducción traduce al versículo 32. Y habiendo entendido la justicia de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, y notemos lo siguiente, mas aún los que sienten placer de los que las hacen. Amigos, ¿somos culpables de esto? ¿Sentimos placer nosotros de los que hacen tales cosas? ¿Y quiénes son aquellos a los que se refiere? Leámoslo nuevamente porque es una gran lista y está muy cercano a lo que vemos constantemente en televisión. Llenos de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Creo que obviamente podemos ver que entretenernos con acciones inmorales no es algo placentero para Dios. Pero uno todavía puede preguntarse si existe algún daño tangible al hacer esto. Samantha y Jim eran nuestros buenos amigos hace algunos años. Era una hermosa pareja con varios hijos. Tenían un hermoso hogar con todas las conveniencias modernas. Y Jim tenía un empleo respetable y con buena retribución. De hecho, Jim ganaba lo suficiente como para que Samantha se pudiera quedar en casa, atendiendo a sus hijos y a los quehaceres. Parecían ser la pareja ideal. Un día los visitó un amigo de Jim del ejército. En ese momento estaba desempleado y se quedó con ellos algunas semanas. Creo que usted ya sabe a dónde se dirige esto. Así es, el amigo de Jim y Samantha terminaron en una relación ilícita.
Esta historia ha sido protagonizada muchísimas veces con todas las tragedias que la misma conlleva. En este caso en particular yo estuve involucrado como consejero juvenil intentando ayudar a esta pareja a reconciliar su matrimonio, lo cual eventualmente hicieron, pero ya nunca fue como antes. Hubo heridas que llevaron años en sanar y cicatrices que nunca desaparecieron. En el curso de la consulta hubo un hecho que se destacó. A Samantha le encantaban las novelas románticas. Constantemente leía libros de mujeres que perdían la cabeza por algún proverbial príncipe azul con caballo blanco. Y ella comparó su deslumbrada vida con aquellas de los libros que ella leía, y permitió que su mente se extraviara en el mundo de la fantasía, y cuando se presentó el amigo de Jim, ya estaba madura para ser arrancada. Esto no significa que todos los que lean novelas románticas van a caer en una relación ilícita. ¿Pero podemos eludir la conexión? Personalmente no me caben dudas que existió una conexión entre la elección de lo que Samantha leía y la desastrosa decisión que eligió. Jesús nos dice en el Sermón del Monte que lo que pensamos y lo que hacemos están relacionados. Han oído que les fue dicho, no adulterarás. Mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En este sentido vemos que el pecado no solamente implica lo que hacemos, sino también lo que pensamos. Es verdad que no todo aquel que tiene fantasías de adulterio llega a cometer el acto. Existe un número de razones por las cuales esa persona no lo comete, como la falta de oportunidad, el temor al rechazo o el miedo de ser sorprendido. Pero ¿qué pasa cuando una oportunidad se presenta y el deseo sobrepasa al temor? El apóstol Santiago explica el proceso que dirige al acto pecaminoso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Hubo un cantante en la década de los 70 que era famoso por su estilo de música conocido como country ilegal. Su álbum más popular tenía una canción que comenzaba con estas palabras: «Métase este empleo, ya no trabajaré más aquí». Uno puede decir que calzaba con ciertas emociones de ese entonces, pero también se puede decir que enardecía las emociones de ese entonces. Para ilustrarlo, Julia y su esposo Frank eran nuestros amigos, y un día ella dijo que renunció a su empleo. Ya que era un buen empleo, nos preguntamos por qué haría tal cosa. Ella nos dio detalles de su altercado que tuvo con su jefe, y como resultado, ella le dijo que renunciaba. Después se arrepintió de esa decisión. Cuando le preguntamos por qué no podía regresar humildemente y decirle a su jefe que lo lamentaba, dijo que le daba mucha vergüenza hacerlo. Y luego nos confesó lo que le dijo a su jefe. Usted adivinó. Métase este empleo, ya no trabajaré más aquí. Dijo que estaba tan avergonzada que por lo menos podría haber dicho algo original. Me oí tan estúpida, dijo. Ahora, amigo, ¿de dónde salieron estas palabras? No aparecieron de la nada. Salieron de aquella música que ella escuchaba. Ahora, esto no fue el fin del mundo, y después pudimos reírnos pasado un tiempo. Pero esto ilustra que lo que absorbe nuestra mente, lo que llega a los oídos, encuentra la forma de salir en momentos inoportunos. Como fue citado del libro de Santiago, lo que hacemos y lo que decimos comienza en nuestra mente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y la concupiscencia cuando ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado engendra muerte. Uno de los más notables asesinos en serie en la historia americana fue Ted Bundy. Él fue entrevistado por el Dr. James Dobson unas horas antes de ser ejecutado el 24 de enero de 1989. Y durante esa entrevista le quiso hacer saber al mundo
Cómo un hombre que creció en un amoroso hogar cristiano con buenos padres pudo tornarse en un violador y asesino a sangre fría de por lo menos 30 mujeres. Él explicó lo siguiente, al referirse al comienzo de su conducta violenta. Creo que entiendo lo que me sucedió. Hasta donde puedo ver, cómo ciertos sentimientos e ideas se desarrollaron en mí hasta el punto donde comencé a actuar en las mismas, en ciertos sentimientos muy violentos y destructivos. ¿De dónde aparecieron estos sentimientos violentos y destructivos? De acuerdo a Ted Bundy, no venían de una vida de un hogar abusivo. Citándolo nuevamente, yo crecí en un hogar maravilloso con padres amorosos y dedicados. Entonces, ¿de dónde apareció este mal? Su explicación fue simple y directa. Comenzó con un progresivo involucramiento en la pornografía. Necesitaba cada vez más para satisfacer sus deseos codiciosos. Incluso cuando comenzó a actuar en esos deseos, sus deseos nunca eran saciados. Luego le explicó al Dr. Dobson que el 100% de todos los hombres que conoció durante los 10 años que pasó en la prisión del estado de la Florida, sin excepción, implicados en crímenes similares, estuvieron involucrados en la pornografía. Fue una notable entrevista que puede ser encontrada en la Internet. Vayamos nuevamente a lo que nos dice el apóstol Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Pocas veces voy al cine, y cuando lo hago generalmente me decepciona. Mi cuñada está muy familiarizada con mi enfoque crítico hacia la pantalla grande. Una tarde fuimos a ver lo que pensamos que podía ser una entretenida e inspiradora película. Cool Runnings estaba basada en una historia real del primer jamaicano del equipo de bobsled, el cual compitió en las Olimpiadas de Invierno de Calgary. Cuando salimos del cine me preguntó, ¿qué encontraste de malo en esta película? Entonces le expliqué que no me gustó en la forma que ese joven se había dirigido hacia su padre, y cómo le faltó el respeto a su padre. Pero él era un imbécil, ella me respondió. Así es, le respondí. Pero Hollywood inventó el guión en el que él fuese un imbécil. Creo que cuando sus hijos crecieron, ella entendió mejor este punto. ¿Recuerdan aquella película, La historia de amor, donde Jennifer lo llama a su padre por su primer nombre? Antes de esto nunca había oído a nadie llamar a su padre por su primer nombre. Después de La historia de amor, comenzó a escucharse. La regla de oro encontrada en la Escritura dice lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. La gente generalmente la cita de este modo: trata a los demás como quieres que te traten. Y Confucio dijo algo similar, pero lo puso en forma opuesta: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Sin embargo, en la película de Elvis Presley de 1957, El rock de la cárcel, fue agregada una cínica distorsión en esta admonición de cómo tratar a los demás. Hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, pero hazlo primero. Y fue pegadizo. Hoy en día los jóvenes lo citan como si fuese una nueva revelación, sin saber de dónde vino, ni cuánto hace que es conocido. Hace muchos años, otro ministro y yo fuimos consejeros de un joven adulto quien presuntamente se involucró en una relación inapropiada con una joven menor de edad. Esto era una ofensa criminal en el estado donde tomó lugar. Reportamos el incidente a las autoridades apropiadas, quienes nos pidieron que lo investigáramos y les reportáramos lo encontrado. En un momento le pregunté al joven qué estaba pensando al progresar el incidente. Y la respuesta del joven nos dejó estupefactos a ambos. Estaba intentando recordar cómo lo hacían en las películas, dijo. Esta es la evidencia incriminatoria respecto a que si lo que entra en nuestras mentes afecta a nuestra conducta. Además me dijo después, yo sé que puede usar mi caso como ejemplo para otros y no me opongo a esto, pero por favor dígales que algo como esto les puede suceder a ellos. Yo nunca pensé que me pasaría a mí, pero me pasó. Este no es el mundo de Dios.
aunque Él sí rige sobre todo el universo, pero ha permitido que Satanás continúe en esta tierra para probarnos y examinarnos. Y es Satanás el que dirige el curso de esta era inicua. Como dice en el libro de los Gálatas, gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Esta mala era presente está llegando a su fin. El tiempo de Satanás está limitado y debemos hacer una decisión. Le podemos permitir que nos siga dirigiendo, como a un buey con un aro en la nariz, o podemos ver hacia el futuro cuando un nuevo curso será trazado en el mundo. El apóstol Juan nos advierte: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, puede ser un buen guión, y puede estar escrito para que cause mucha gracia, y puede ser altamente evaluado, pero ¿lo beneficia a usted y a mí? Los que hacen publicidad conocen que las imágenes que entran en nuestra mente por la visión y el sonido afectan el comportamiento, y apuestan todos los días con millones y billones de dólares. ¿Por qué será que no podemos ver lo que ellos conocen? Si quisiera saber más acerca del tema de hoy, visítenos en el sitio web mundomañana.org, donde podrá requerir o bajar ahí mismo la literatura ofrecida hoy. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana cuando Richard Ames y nuestro colega Rod King nos traigan más buenas nuevas desde las páginas de la Biblia acerca del mundo de mañana, cuando Jesucristo retorne y establezca en la tierra su armonioso gobierno. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en la misma estación. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente